Sean muy bienvenidos. Hoy tenemos una de las historias más escabrosas que han sacudido a Alemania en los últimos años. Armin Meiwes, de 41 años, publicó en internet que buscaba a un hombre que quisiera ser comido. Recibió respuesta de un hombre de 37 años, el cual accedió a ser asesinado y comido por Armin, que se ganó así el apodo de El Caníbal de Rotemburgo. Acompáñenme, los invito a conocer la historia completa. Esto es Podcast Forense by Federico Bravo García. Canibalismo. Acción o costumbre humana de comer carne de seres de su misma especie, generalmente de forma colectiva y siguiendo un ritual. La palabra caníbal, caríbal en un inicio, nace de los españoles al ver a los indígenas taínos comer carne humana. Los europeos asociaron este acto a la palabra caribe, que para los taínos significaba gente fuerte. No hay dudas de que Armin Meiwes es un caníbal, pero la pregunta que deberán realizarse a medida que avance la historia es: ¿es el caníbal de Rotemburgo un asesino? Al final, solo al final, podrán dar una respuesta. 1 de diciembre de 1961, nace en Essen, Alemania, Armin Meiwes, el mismo que fue denominado por los medios periodísticos como el caníbal de Rotemburgo, debido al asesinato, posterior descuartizamiento y canibalismo de una persona, a la que había contactado por internet para satisfacer fantasías de devorar y ser devorado. Armin Meiwes era un chico normal en la escuela, algo retraído y apartado de sus compañeros. Su padre era un hombre frío y duro con él. A pesar de eso, él vivió una infancia bastante feliz, siempre rodeado de su familia y disfrutando de juegos. De niño se obsesionó con la historia de Hansel y Gretel, famosa historia en la que una bruja engordó a 2 niños e intentó comerlos. En 1969, su padre y hermanos se marcharon cuando todavía Armin era muy joven, y a partir de allí nunca más lo vio. Al desaparecer quedó a cargo de una madre muy estricta y controladora, que ni siquiera lo dejaba tener amigos. Más aún, su madre lo humillaba constantemente y comenzó a desarrollar la fantasía de que era la mujer de la casa y que su hijo, en realidad, era su sirviente. Motivo que la llevó a vestir ropa medieval y decorar cada sala de la casa con un estilo medieval. La soledad en que se veía inmerso obligó a Armin Meiwes a crearse un amigo imaginario, al que consideraba su hermano. Cuando llegó la adolescencia, empezó a tener deseos sexuales hacia su hermano imaginario y otros chicos, con los cuales deseaba crear un vínculo muy estrecho, considerando incluso comérselos, ya que comerse a esa persona era el mayor estado de unión. Armin creía que si estaba dentro de él, lo acompañaría por siempre. Entre sus preferencias estaban la lectura de libros de caníbales, muertes y asesinos en serie. Además, juntaba partes de cuerpos de muñecas que coleccionaba en un cofre lejos de la vista de su madre. A la edad de 18 años, Armin se muda con su madre a la enorme casa que la familia poseía a las afueras de Rotemburgo. La casa tenía un total de 44 habitaciones y los amigos de Armin la llamaban la Casa de los Espíritus. Posteriormente, ingresó en el ejército alemán, donde se destacó por su disciplina. Apoyaba a los subalternos y se llevaba bien con ellos. En un momento dado reconoce que durante ese periodo de 10 años había dejado la soledad a un lado juntos con sus ideas y deseos sexuales. Aún así, debía llevar a su madre con las excursiones de su brigada y pasar la noche con ella en una habitación separada. Tras su servicio en el ejército, trabajó como técnico de computadoras en un centro informático de Kassel, y en su trabajo también se le consideraba servicial y eficiente. Sin embargo, la muerte de su madre en 1999 fue determinante. Armin se quedó solo en la casa de campo, y como él expresaría luego, en el mundo,
ya que los únicos lazos familiares y sentimentales que mantenía desaparecieron de su vida. A partir de este punto, Armin Meiwes inició su carrera criminal por internet. Fotos de crímenes, accidentes, cuerpos abiertos y otras fantasías violentas componían el archivo fotográfico de su computadora. Meiwes pasaba casi todas las noches en foros como Gourmet o Cannibal Café, que le proporcionaban la plataforma ideal para contar y compartir sus fantasías más profundas. Había conversado con al menos 400 personas que eran otros caníbales o potenciales víctimas. En la red comienza una doble vida, al mejor estilo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Mr. Hyde sigue siendo un buen trabajador, buen vecino y ciudadano, que busca al hombre de su vida, pero el Dr. Jekyll aparece en escena por las noches con sus fantasías caníbales. Así comenzaron sus primeros contactos. La línea que comenzó a cruzar Armin se inició primero cuando un cocinero ofreció a uno de sus ayudantes para ser degustado. Armin habría tenido la oportunidad de matarlo y devorarlo. Sin embargo, ante las dudas de la víctima, lo dejó marchar. El banquete solo tenía sentido si la víctima también estaba de acuerdo con ser devorada. Pero Armin no se dio por vencido, y en marzo de 2001 publicó en internet un aviso que versaba: "Busco un hombre fornido que desee ser comido". Durante sus noches de chat, mientras respondía a los comentarios, la mayoría de ellos irónicos y o burlones, conoció a Bernd Brandes, un ingeniero de Berlín que dio una respuesta seria al posteo: "Me ofrezco a ti y dejo mi cuerpo a su disposición para cenar. No matar, cenar". Bernd se declaraba bisexual y antes de responder al anuncio parecía llevar una vida normal con su novia Bettina. Pero la realidad es que Brandes era amante de la violencia y la tortura, la cual formaba parte de sus actividades sexuales del día a día. Pero Bernd tenía una fantasía que le rondaba su cabeza hacia largo tiempo: la de ser comido vivo. Tras confesarse ambos sus particulares gustos, Brandes comenzó a prepararse para su inminente muerte, vendiendo todas sus pertenencias y formateando el disco duro de su PC. El 10 de marzo de 2001 se citaron en la estación de tren de Kassel. Allí se encontraron y primero pasaron por una farmacia a comprar analgésicos y luego fueron a la casa de Armin a pasar el día juntos. Tras varias horas de conversación, los hombres se pusieron de acuerdo y ahora había que elegir qué parte iban a comer del cuerpo. Brandes quiso que Armin le amputase el pene. Dudó por un momento, pero exclamó: "Córtalo de una vez". En ese momento, Meiwes tomó su cámara de video, comenzó a grabar, luego tomó un cuchillo y amputó el pene de Bernd Brandes. Debido a la gran cantidad de alcohol y a las 20 pastillas que había ingerido, Bernd ya no sentía dolor, lo cual lo decepcionó un poco. Aún así, pudo cumplir su sueño: comerse sus propios genitales. Armin cortó el pene en 2 trozos y los puso en una sartén. Los aderezó, los cocinó y los cenaron. Todo esto mientras Brandes se desangraba en el proceso. En cuanto a los motivos que llevaron a la víctima a ofrecerse, Meiwes manifestó en su juicio que no entendía el sentimiento de felicidad que Bernd experimentaba al ser devorado. Bernd Brandes era un suicida en potencia y un desequilibrado mental, según fue caracterizado luego por profesionales alemanes. El aviso de Armin solicitando a alguien para ser comido fue la excusa ideal para completar 2 anhelos de su perturbada mente: morir y ser devorado. Luego de esto, ambos hombres fueron al baño, ya que Brandes, quien se desangraba, sentía frío y había pedido un baño caliente. Allí perdió la vida, a causa de la cantidad de sangre perdida. Posteriormente, Armin descuartizó al hombre en una mesa que poseía en su sótano.
y todo quedó grabado en video. Cual programa de cocina, Armin explicaba los cortes que realizaba y las ventajas culinarias de cada uno de ellos. Despostó el cuerpo y conservó la carne en la heladera, salvo la cabeza, que fue enterrada en el jardín de la casa de campo. Después de la faena, Armin vio cumplido su deseo de comer carne humana. Según dijo después a la policía, la carne humana tiene un sabor parecido a la de cerdo. Durante los meses siguientes, el caníbal pasó buscando nuevas víctimas. Necesitaba carne joven y fresca. Al ver que nadie lo tomaba en serio y que nadie era como Brandes, comenzó a describir los actos que había realizado con este. Un estudiante de Innsbruck, Austria, lo denunció. Aseguraba y describía paso por paso en los foros a los cuales estaba habituado. Allí mismo contaba cómo había probado la carne humana, de qué manera, y daba algunos consejos culinarios. Pero lo increíble de toda esta historia es que en la solicitud macabra de Armin se registraron centenares de víctimas, todas dispuestas a dejarse devorar por un caníbal. Luego de un trabajo de inteligencia, la policía lo arrestó un año después del asesinato de Byrne. Para el momento del arresto, 10 de diciembre de 2002, la Policía Federal Alemana encontró en el freezer de Armin algunos restos de Byrne, sus huesos en el jardín, pero nada más debido a que ya había consumido 20 kilos de carne humana. Ahora bien, lo más interesante del caso no es el caso en sí, sino el juicio que se suscitó al respecto, ya que en Alemania el canibalismo no es ilegal. Entonces la pregunta era, ¿fue asesinato o eutanasia? El martes 2 de diciembre de 2003 compareció en juicio por matar, cocinar y comer a otra persona. Jim Ives aseguró que luego del acto se sentía más estable, ya que siempre había tenido la fantasía y ahora por fin se había cumplido. El veredicto de los psicólogos y psiquiatras que estudiaron el caso del caníbal alemán muestra que estaba sexualmente confundido, pero no mentalmente enfermo, que era un caso de canibalismo sexual comparable con el caso de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Armin tenía problemas para entender cómo funcionaban las relaciones interpersonales y organizar emocionalmente las mismas. Para él, consumir a otra persona era el acto más íntimo de una relación. Sin embargo, consideraban que la víctima no podía pensar racionalmente lo que estaba proponiendo. La fiscalía quería juzgarlo por asesinato con motivos sexuales y perturbar la paz de un muerto. El objetivo, imponerle cadena perpetua. Pero el problema era que la víctima dio su consentimiento en video al supuesto victimario, y la defensa estaba dispuesta a usar este argumento para que se considere como homicidio a petición, una suerte de eutanasia ilegal, lo que llevaría a una sentencia de entre 6 meses y 5 años, anulando por completo la consideración de que fue un homicidio. Según el profesor Arthur Krösner del Instituto de Criminología de la Universidad de Gießen, el caso podría marcar un hito en la historia judicial. Es un asesinato convenido por víctima y asesino. No creo que pueda considerarse como el peor caso de asesinato premeditado, exclamó. El abogado del caníbal citó como una carta favorable a su defendido que Armin dejó libre a 4 personas que se habían ofrecido voluntariamente para el sacrificio, pero que por las dudas que mostraban se habían arrepentido. A su vez, la defensa utilizó y proyectó una copia del video creado por Armin donde claramente la víctima daba su consentimiento. Argumento más que válido. Luego de ver el video, la mayor parte del jurado popular debió asistir a terapia debido al trauma ocasionado por la cinta. El caso de Armin Ives conmovió a todo el mundo por su crueldad.
sobre todo por la popularidad que le dieron los medios de comunicación ese año y el espectacular apodo que obtuvo. El fallo judicial se enfrentó así a problemas para condenar justamente al acusado, pero finalmente Miles fue condenado en 2004 a 8 años y medio de prisión. Sin embargo, en una revisión del año 2006, se lo sentenció a cadena perpetua. No por haberse comido a una persona, ya que el canibalismo no está contemplado en el Código Penal alemán, sino por cometer asesinato con motivos sexuales. Desde mayo del 2020, a Miles se le permiten las salidas transitorias como parte de un programa específico de las prisiones alemanas. Debe hacerlo usando gorra y lentes para que nadie lo reconozca. Y, claro está, con el monitoreo y la compañía constante de 2 oficiales. Las autoridades de la prisión alegan que es un prisionero ejemplar y uno de los pocos con los cuales no tienen problemas. Este es un caso que sentó un precedente importante y que recientemente ha vuelto a resurgir, ya que en el año 2015, también en Alemania, un caso similar sacudió a toda la población. El relato del comisario caníbal que ha sido condenado a 8 años de cárcel por descuartizar a una persona que conoció en internet para comérsela. Un caso muy similar al hoy tratado. Y así es como cerramos la historia del caníbal de Rotemburgo. Para ustedes, ¿es un asesino o no lo es? Les dejo la pregunta. Espero que lo hayan disfrutado. Esto fue Podcast Forense by Federico Bravo García.